Al que está a su lado, bienvenido, bienvenida a la casa del Señor, hermano. Dígale bienvenido, bienvenida a la casa del Señor, hermano. Y abra su Biblia en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Cuando esté ahí me indica con un amén, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor: todo aquel que permanece en Él no peca. Dígale al que está a su lado, hermano: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Dígale al que está ahí a su lado: todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Amén. Ayúdeme a hacer una oración, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque podemos estar en este lugar, Padre. Podemos adorarte, glorificarte, exaltarte, Señor, rendirte reverencia, Señor, adoración. Gracias porque estamos en este lugar. Queremos poner en tus manos el mensaje de tu palabra, Señor, que toques cada uno de nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, hermano. Tome asiento. Vamos a estar hablando en esta noche, si el Señor lo permite, y ojalá y alcance a terminar, un tema, hermano. El tema es una buena raíz. Dígale al que está a su lado, hermano: una buena raíz. Fíjese, hermano, el evangelio que se predicaba en aquel tiempo, hermano. Imagínese usted y yo, no vamos a hablar de cosas legalistas, ¿verdad? Pero mire el texto, hermano: todo aquel que permanece en Él. ¿Qué dice, hermano? Póngame la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Fíjese, hermano, 3:6, perdón. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Fíjese lo que dice: todo aquel que siga viviendo en Él, dice, no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Se puede dejar de pecar? ¿Sí o no, hermano? Es una pregunta en el Instituto Bíblico. ¿Se acuerdan? En el INSTE estaba esa pregunta. ¿Se puede dejar de pecar? ¿Sí o no? ¿No? Y entonces ahí el texto que es, hermano, ¿qué? Ese es el evangelio que se predicaba al principio, hermano. Y la gente entraba en controversia. Imagínese, hermano, la iglesia del primer siglo, hermano, del primer siglo. Que llegaba, hermano, el evangelista, el predicador, y leía esta escritura, hermano: todo aquel que permanece en Él no peca. Acá dice, hermano: todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero ¿cuál es la realidad, hermano? ¿Sabe cuál es la realidad? La realidad es que no podemos dejar de pecar. Porque también Juan dice: si alguno dice que no peca, el tal es mentiroso y hace mentiroso a Dios. ¿Sí?
Por eso es que quiero que ponga mucha atención, porque el tema es así, hermano, una buena raíz. Y de ahí es de donde se va a desprender el tema. La realidad, hermano, imagínese que se predica ese evangelio, todo aquel que conoce a Dios, ¿qué dice, hermano? No va a volver a pecar. Una persona que permanece en Él, que conoce a Dios, ¿verdad?, que lo ha visto en Jesús, dice, esa persona no va a volver a pecar. Y como decía aquel, ¿y por qué nos andamos cocinando nuestro propio jugo? Decía un joven, ¿verdad? ¿Por qué todo el tiempo queremos hacer lo malo? ¿Por qué todo el tiempo, hermano, queremos, ¿verdad? Dígale al que está a su lado así con mucho cariño, ¿por qué todo el tiempo queremos hacer lo que nosotros queremos? Porque la realidad, hermano, la realidad es que no podemos dejar de pecar. O sea, aquí, hermano, en el versículo parece que es algo verdaderamente imposible, hermano. Así parece ser, porque la iglesia, hermano, puede entrar en ese conflicto, ¿verdad? Porque imagínese, hermano, si le dice, si usted conoce a Dios, si usted ya ha visto la obra de Dios, si usted lo ama, usted no puede pecar. Y cuando usted y yo vamos en la noche, hermano, ahí a la cama y empezamos a meditar en el día, ¿qué pasa, hermano? Nos damos cuenta que no. Pero lo que está diciendo ahí Juan es que él está hablando, se lo voy a decir así, hermano, en lenguaje del barrio, amén, para que los de ahí del internet nos entiendan, hermano. Juan ahí está hablando de algo que es una acción o una actitud deliberada o desvergonzada, hermano. De algo deliberado. Cuando la Biblia habla, hermano, que todo aquel que conoce a Dios no puede pecar, está diciendo, hermano, que una persona que describe ahí el versículo, que permanece en Él, que le ha visto, hermano, y que le ha conocido, dígale al que está a su lado, hermano, no va a ser, dígale, hermano, no va a ser algo deliberado, hermano. No se va a aventar a la brava, pues, hermano. Sí. No va a decir, uno no es ninguno. ¿Ah? No va a decir, una no es ninguna, hermano, para la digestión. No va a decir, la vista es muy natural. ¿Ah? Que hasta las mujeres casadas, no, hermano, hace rato estaba viendo un mensaje y no, hombre, por poquito así lloro, hermano. Quiero compartirle, hermano, acerca de una buena raíz. ¿Por qué? Porque una buena raíz, o hacer una buena raíz, te va a mantener, hermano, en el camino de Dios. La Biblia, hermano, enseña. La Biblia dice, hay una anécdota ahí en los evangelios, en donde había una persona que era ciego, hermano. Y ese hombre, hermano, dice la Biblia que quería recobrar la vista, hermano. Y que Jesús llegó y lo tocó. Jesús llegó y le puso las manos al hombre. ¡Pum! Y le dijo, sé sano. Y luego Jesús le preguntó a él, ¿qué ves? Y el ciego le dijo, veo a los hombres como que si fueran árboles. Así como el arbolito ese, mire, vio a los hombres como que si fueran árboles. Y luego ya dijo el Señor, a ver, espérame. Y lo volvió a tocar, hermano. Paz. Y luego ya empezó a ver el mundo natural, ¿verdad? Y luego la Biblia dice, hermano, que si nosotros
adoramos al Señor, somos fieles a Él, dice que seremos plantados como un árbol a un lado de las aguas, cuyas aguas nunca faltan, y va a crecer y se va a desarrollar y va a dar, hermano, fruto a su tiempo y fuera de tiempo. La Biblia dice que nosotros los seres humanos somos árboles. Ahora, lo que está hablando ahí, hermano, está hablando de alguien que hace las cosas de una manera deliberada. ¿Cómo pudiéramos expresarlo mejor, hermano? Dígale al que está a su lado: con alevosía y ventaja, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí Juan. Personas que no dan una señal de alarma en hábitos contrarios a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos habla el Señor ahí, hermano? Que si nosotros conocemos a Dios, el pecado no nos puede dominar, hermano. Eso es lo que habla ahí. Que una persona que conoce a Dios, que una persona, hermano, que ha permanecido en Dios, no en la iglesia. Acuérdense, la semana pasada le decía, no en la institución, ¿verdad? No permanecer en la iglesia, permanecer en Él. Dice, esa persona que permanece en Él no puede ser gobernada por el pecado. Dígale al que está a su lado: el pecado no te puede gobernar. Dígale, hermano: el pecado no te puede gobernar si estás en Él, si permaneces en Él, si lo conoces a Él. Sino que en vez de que el pecado nos gobierne, lo que nos gobierna es la esperanza de que Cristo un día vendrá, hermano. ¿Verdad? Que Cristo va a regresar, hermano. ¿Sí o no? ¿Y cuándo va a regresar Cristo, hermano? Pronto, hermano. En cualquier momento puede regresar Cristo, hermano. Mire, usted y yo podemos estar aquí y ahorita, hermano, en este momento puede llegar Cristo. Y esa esperanza, hermano, es la que te va a impulsar y me va a impulsar a mí a vivir una vida de amor y obediencia a Él. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué lo amamos, hermano? Porque sabemos que un día, hermano, un día Él va a regresar por nosotros. Juan mismo en el Evangelio escribió, hermano, cuando Jesús le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar a otro como yo, al Espíritu Santo. Y luego les dijo: yo voy a preparar moradas para ustedes. ¿Verdad? O sea que el Señor, hermano, está preparando, dígale al que está a su lado, está preparando tu morada. Amén. O sea, tu morada, ¿dónde vas a vivir? No vaya a decir, vaya a pasar una muchacha ahí con una blusa morada y va a decir: el pastor dijo que mi morada. No, un lugar, hermano, en la eternidad. Una pregunta, hermano: si esto es así, ¿por qué muchas veces vemos personas? Ahí le va la pregunta del sermón. ¿Por qué es que vemos personas que aún estaban y se veían muy bien, pero luego se pierden? ¿Se ha visto, hermano, usted personas que luego usted dice, pero se veía bien? ¿Sí le ha tocado o no? Se veía bien, pero si estaba bien, se veía bien, ¿sabe cuál es la respuesta? Que no hicieron raíces, hermano, profundas. Eso está ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 13, hermano. Vaya ya, Mateo capítulo 13. Y ese va a ser el enfoque, hermano. Mateo capítulo 13, hermano, versículo del 1 al 9, hermano. Yo sé que ya hemos leído esa escritura, la vamos a volver otra vez a leer. ¿Ya está ahí? Fíjese lo que dice la palabra, hermano. La pregunta del sermón es esta: ¿por qué razón a veces vemos gente en la iglesia
por muchos años. Mire, hermano, yo he visto gente que ha estado, o yo he conocido más bien gente, porque yo tengo apenas 40 años, pero he visto gente que ha estado, hermano, que ha entregado su vida por 60 años, hermano. Y de repente, mire, ya no están. ¿Qué pasó, hermano? Se trompezó. Fíjese lo que dice ahí Mateo, hermano 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese, hermano, aquí el enfoque va a ser el pedregal, la que dice ahí en el verso 5 y verso 6. Dice: pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. ¿Y qué más? Y porque no tenía raíz se secó. Esa fue la parte que cayó en el pedregal. La pregunta es, hermano, ¿por qué vemos personas a veces, hermano, muchos años, y luego de repente, hermano, se van? Y usted y yo decimos: pero se veía bien, ¿sí o no? Se veía bien. Mire, antes, hermano, cuando yo llegué, yo veía, hermano, a los predicadores ahí en la iglesia, cómo predicaban, hermano, con unción, poder, y yo, hermano, veía, y nos predicaban a todos lo mismo: Dios te va a usar, y Dios te va a levantar, y Dios tiene una ciudad para ti. Y yo los veía, hermano, y yo decía, la verdad, hermano, yo decía: competir con esta gente está pesado, y Dios te va a hacer líder. Y no, hermano, para verlos, Dios tiene un propósito, y todo eso es verdad. Pero mire, hermano, la mayoría del liderazgo ese, la mayoría se habían levantado en 2, 3 años, hermano. Oye, ¿cuánto tiempo tiene el hermano? No, tiene 2 años y medio en el ministerio, o tiene 3 años. Hombre, hermano, predicaban, pero ahorita ya no están. ¿Qué dice ahí, hermano, la parábola? Dice: cae entre pedregales. ¿Y cómo crece? Crece rápido, hermano. Fíjese. ¿Sabe cuándo me invitaron a mí a predicar en mi iglesia? ¿Cuántos años tenía cuando me invitaron a predicar? Más de 10 años, hermano. Fíjese. Ahora, la parábola ya después se explica, ya sabe, ¿verdad? El sembrador, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Jesús es el sembrador. ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Mira, haga de cuenta, ahorita yo estoy hablando, ¿qué estoy haciendo? Estoy aventando semilla, ¿verdad? Entonces dice que hay diferentes tipos de tierra, ¿no? Pedregales, espinos, buena tierra y junto al camino, ¿sí o no? Entonces, para poner una buena raíz, dígale al que está a su lado: es necesario que no haya piedras, hermano. Porque hay gente que ya no está. Le voy a decir por qué.
El enfoque va a ser el pedregal. ¿Qué simboliza o qué significa el pedregal, hermano? Las apariencias. ¿Sí ha oído ese dicho, no? Que las apariencias, ¿cómo? ¿Las apariencias qué? Engañan, ¿sí o no? ¿Cuántos toparon con una pared cuando se casaron, hermano? ¿Cuántos se toparon con una pared, hermano? Cuando le dijo su papá, con un edificio. Mire, Martín dice que no fue con una pared, que fue con un edificio. ¿Qué le dijo su papá cuando le llevó al mongol con el que se casó? ¿Qué le dijo a usted, hermana, a su papá? No te cases, estás muy chica. ¿Y usted qué le dijo? Es el amor de mi vida. Él es Jack y yo soy Rose. ¿Sí o no? Pero él es un inútil, es un bueno para nada, es un estúpido. ¿No? ¿Y sabe por qué nos pasó eso? Porque nos dejamos llevar por la apariencia, hermano. ¿Sí o no? Porque cuando andan de novios, hermano, cuando andamos de novios, ¿qué es un novio, hermano? ¿Qué es un novio? Un hipócrita, hermano. O sea, los novios son los peores hipócritas, hermano, que existen. Dígale al que está a su lado, son pedregales, hermano. Eso es lo que simboliza, hermano, el pedregal. Las apariencias. Hasta la puerta, hermano. ¿Sí o no? Gracias a Dios yo no soy parte de esa estadística, ¿verdad? Mi esposa, desde que éramos novios, ella supo cómo corría el agua, hermano. Una vez llegaron, hermano, estábamos mi esposa y yo sentados ahí, y llegó un vato con un ramote de rosas, hermano. Un ramo de rosas para la princesa. Le dije, Nel, brother, ni que fuera la Virgen de Guadalupe. Le dije, ábrete. Así, hermano. Pero fíjese, hermano, el pedregal simboliza, hermano, las apariencias. Y a veces uno se deja llevar por las apariencias, hermano, y por eso sale perdiendo. Pero ahí le va. Esta tierra, hermano, da la apariencia de ser una tierra fértil. O sea, aparenta, hermano, aparenta ser una tierra fértil. Crece rápido porque no tiene raíz, no tiene profundidad, no tiene humedad. Ahí le va lo primero, hermano. Número 1, tenemos que hacer raíces, hermano. Tenemos que hacer raíces. Hay personas, hermano, como la planta de los pedregales. Crecen pronto, pero solo viven una vida de apariencias, hermano. Y eso hay que tener cuidado. En el cristianismo, hermano, hay que tener mucho cuidado con las apariencias. Porque mire, una vez el apóstol Pablo se enchiló, hermano. Una vez el apóstol Pablo se enchiló porque la iglesia de Corintios no entendía, hermano. La iglesia de Corintios, hermano, era una iglesia donde estaban todos los dones del Espíritu Santo, pero también había todo tipo de pecado, hermano. Y un día el apóstol Pablo se enchila, hermano, y les manda una carta que se perdió, hermano, porque Pablo escribió 4 cartas a los corintios, nada más que 2 las hicieron perdedizas, hermano.
y por eso se estableció nada más Primera y Segunda de Corintios. Parece que entre Primera y Segunda de Corintios se escribió una carta, y luego después de Segunda de Corintios se escribió otra carta, y una de esas cartas se le llamaba la carta severa. Por eso los corintios, hermano, le mandaron a Pablo una carta diciéndole: tú cuando nos escribes te sientes bien fiera, nos hablas fuerte, como que si tuvieras autoridad, pero la vez que te conocimos, tu apariencia es fea. Porque dicen que Pablo no era tan alto, era chaparrito. Y luego le dijeron: y nos predicaste y tu predicación era menospreciable. Y luego ya Pablo, hermano, les volvió a contestar y les dijo: ustedes nos ven a nosotros y nos consideran como que si anduviéramos en la carne, pero aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. Porque aunque Pablo aparentaba andar en la carne, ¿qué pasaba? Andaba en el Espíritu. Y el cristiano, dígale al que está a su lado, el cristiano debe ser así. El cristiano tiene que tener cuidado con las apariencias. Por eso dice ahí, hermano, que tenemos que hacer raíz, porque hay personas como la planta de los pedregales, crece pronto, pero solo vive una vida de apariencia. Solo aparenta hacer algo, tener algo que no tiene, o imitar algo que no es y no tiene. Solo aparenta. Por eso decimos: se veía bien, ¿sí o no? Pero solamente era una apariencia. Si no tienes raíz, pregúntele al que está a su lado, hermano, dígale al que está a su lado: si no tienes raíz, ¿cómo pretende crecer, hermano? Ahí le va la definición. ¿Qué es una raíz, hermano? ¿Alguien sabe qué es una raíz? Unos palitos que salen así en la tierra para adentro. ¿Qué es una raíz, hermano? ¿Qué es una raíz? Es el órgano del árbol que alimenta la planta, hermano. El trabajo de la raíz es eso, hermano. Lo que está diciendo el hermano. Fíjese, hermano, ya cayó ahí la revelación. La raíz es el órgano que alimenta la planta. ¿Cuál es el trabajo de la raíz? Buscar el agua, hermano, buscar humedad. Ahí le va, ponga atención, hermano. Órgano de las plantas clavado en el suelo que permite aspirar su alimento, minerales, humedad y todas las propiedades que necesita para vivir y realizar el propósito por el cual fue formada. Eso es. Cuando hablamos, hermano, de tener una buena raíz, estamos hablando de que nosotros, como creyentes, fíjese bien, hermano, tenemos que tener una buena raíz para poder aspirar el alimento, poder agarrar los minerales, la humedad y todas las propiedades necesarias para vivir y para realizar el propósito con el cual Dios nos ha llamado, hermano. ¿Por qué la gente se seca? Porque no tiene una buena raíz. ¿Por qué la gente se enfría, hermano? ¿Por qué se enfría la gente? Porque no tiene una buena raíz. Porque la raíz es el conducto, hermano, por el cual nosotros nos alimentamos. Y eso es importante para cumplir el propósito de Dios. La raíz, hermano, representa fuerza, representa sostén, representa apoyo. La raíz es una base
o una ancla, como la de los barcos. Cuando no quiere que se mueva el barco, avientan el ancla, hermano, un peso ahí. La raíz es una ancla que no permitirá mover o arrancar fácilmente. Si tú tienes una buena raíz, como los árboles, ¿sí sabe cuál es el árbol que tiene las raíces más largas? Las palmas, hermano. Así es. Usted ve las palmas, aquí ya ve que estamos en la ciudad de Las Palmas. Si es aquí, no, la ciudad de Las Palmas. ¿Ah? Conoce la tuba, pero no sabe de dónde viene. Sí, de La Palma, ¿no? Las palmas de ahí, de los cocos, de ahí viene. Bueno, dicen, hermano, que lo mismo que tiene de alto la palmera, así de profunda está la raíz. Hacer raíces, hermano, te va a permitir ser alimentado y crecer y dar fruto. Dígale al que está a su lado: hacer raíces te va a permitir ser alimentado, crecer y dar fruto. Te va a hacer inmóvil, hermano. Te va a hacer inmóvil. Amén. Serás alguien que crece, que da fruto. Cuando tienes raíces, vendrán vientos y tormentas. Escuche, hermano, cuando tienes raíces, van a venir vientos y tormentas. Podrá ser muchas veces, hermano, hasta cortado, pero después de un tiempo vuelves a reverdecer. Si cortas un árbol pero no le arrancas la raíz, ese árbol un día va a volver a crecer, hermano. Vuelve a tener retoños. Eso es en lo natural nada más, hermano. Si tienes raíz, aún te pueden cortar, pero aún así vas a brotar. Mire, aquella semilla, hermano, que cae en pedregal, son personas, se lo voy a describir. Dígale al que está a su lado, hermano, no se vaya a enojar, amén. Se me olvidó darles la hoja para estar leyendo así, dando la espalda, para que no vayan a decir que los ando viendo. No, el pastor lo dijo por mí. Dígale al que está a su lado, pues ¿por quién más? Fíjese bien, hermano. Las apariencias o aquellos que caen en pedregales son personas, número uno, emocionalistas. Solamente se emocionan, hacen compromisos superficiales, pero pasando las horas se desaniman y abandonan. Ese es el pedregal, hermano. Acuérdese que el pedregal, su raíz es superficial. Dice, no tiene raíz, es solamente por encima. Entonces esa gente, hermano, que es pedregal, es gente emocionalista, que hace compromisos como superficiales. ¿A usted le gustaría que su esposo tuviera un compromiso superficial? ¿O sí? ¿Le gustaría que su esposa tuviera un compromiso superficial? ¿Verdad que no? Ya ve que la Rose, hermano, se pudo haber salvado en el Titanic. ¿Y qué hizo? Se fue con su amado. ¿Sí o no? Mi esposa me obligó a ver esa película, hermano. Me obligó a ver esa película. Y como yo estaba enamorado, pues la vi. Dice, ¿te gustó? Fíjese, hermano, compromisos superficiales. Luego después se desaniman y abandonan. Fíjese bien otra, hermano. Son volubles. Un día están a favor, otro día están en contra. Un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa, ¿verdad?
Un día quieren y otro día, ¿sí o no? ¿Cómo amaneciste hoy? Y a veces tienes ganas de tomar al mundo, hermano, ¿sí o no? Y al siguiente día, que se pierda Nínive. Dijo Jonás, ¿verdad? Que se pierda Nínive. Al final uno no sabe lo que quiere. Y fíjese, hermano, ni se les halla forma. A veces no se les halla forma. ¿No le han algún día dicho a usted esta pregunta, hermano? Bueno, pues ¿quién te entiende? ¿A quién le han dicho eso, hermano, algún día? Nomás a mí, ¿eh? Nomás a mí y a ella. Bueno, ¿quién te entiende? Vato, vieja loca, vato loco. No soportan los cambios. Un día están y otro día ya no están, porque se apagan y desaparecen. Así dice del pedregal, ¿no? Cayó en pedregal y creció rápido, pero como no tenía raíz profunda, salió el sol, se secó y se desapareció. No son verdaderos, no dicen lo que piensan. Marcos 13:13, póngamelo ahí, ¿no? Marcos 13:13. La raíz de la que habla que debemos de desarrollar es la resistencia, hermano. Y ahí voy a casi terminar. Mire, todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esa es la raíz. Cuando nosotros hablamos de tener o de poner una buena raíz, para que se entienda, hermano, a grandes rasgos de todo lo que le dije, dígale al que está a su lado, es la resistencia. Eso es, hermano. Tener una buena raíz en Cristo, en el Evangelio, es tener resistencia. Por eso la raíz de la que se habla ahí dice, hermano, todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Y mire, hermano, tener esa buena raíz, que ya vamos a dejar esa palabra, la vamos a cambiar por resistencia, es importante, hermano, porque esa es una señal característica de un verdadero cristiano, hermano, la resistencia. Hebreos 3:14 nos lo habla también, si me lo ponen. Habla de nuestra fe o de nuestra confianza que debe de estar firme, hermano. Hebreos capítulo 3, verso 14. Dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Fíjese bien, hermano, ¿cómo funciona la raíz? Dice lo que estudia, ¿sí sabe cómo se llama la ciencia que estudia las plantas, verdad? La botánica, ¿no? O biología, pero la biología es en general, la biología es como de la vida, pues, de los seres vivos, más bien. La botánica, ¿no? Dicen, hermano, la raíz, ahí le va, hermano, es la resistencia de los árboles. La raíz es la resistencia de los árboles. Dicen, hermano, que la raíz de un árbol crece cuando hay carencia de humedad. Cuando usted tiene un árbol,
y usted no lo riega, dicen, hermano, que ese árbol empieza a tener necesidad de agua, porque el árbol necesita agua para vivir. Y la manera en que ese árbol crece su raíz es teniendo carencias, hermano. No ser regado es una carencia. No ser regado es una dificultad. Y lo que la raíz hace, hermano, cuando hay dificultades, es que la raíz crece para buscar el agua, hermano. Y ese crecimiento, hermano, de esa raíz, lo que hace al árbol es que le da resistencia en tiempos difíciles. Usted ve árboles, hermano, en los tiempos de lluvia que nomás iré para un lado, para otro, inundaciones, y no se caen, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son árboles que desarrollaron una buena raíz. Y la manera en que desarrollaron esa buena raíz es a través de las carencias, hermano, de las oposiciones. Mientras menos humedad hay, más, fíjese bien, hermano, mientras menos humedad hay, más van a crecer para buscar agua y alimento. En otras palabras, hermano, si quiere sobrevivir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener resistencia. Tiene que hacer que la raíz crezca. Mire, no entendía yo eso, hermano. Hasta ahorita en la mañana que estaba repasando me acordé. Hace algunos años atrás, mi pastor y yo estábamos ahí en su oficina y él me estaba contando, me dice, es que mira, el trabajo con la gente debe de ser duro. Tiene que ser trabajo para formar carácter. Y me ponía ejemplos, hermano, de los líderes que habían estado. Me dice, a fulano de tal le dimos todo, a fulano de tal le dimos casa. O sea, el ministerio le proporcionó casa, el ministerio les proporcionaba auto. Una esposa de un director hasta chofer tenía, hermano. El pastor andaba bien paniqueado, que no se entere mi esposa que la esposa del director tiene chofer, si no se me va a armar la bronca. Fíjese, hermano.